Nos encontramos en este espacio en Otra Voz para conocer la mirada de los candidatos, para conocer la otra parte también fundamental que es el lado humano de cada uno de nuestros candidatos, de todas las alianzas y de todos los partidos. Estamos el día de hoy con Alejandro Reyes, candidato por la Alianza Unidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Bien, muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar con ustedes. A ver, Alejandro, queremos empezar y siempre empezamos en Otra Voz con una pregunta que queremos que nos cuentes el lado más humano de ti. ¿Quién es Alejandro Reyes? Mira, te puedo describir en tres palabras, ¿no? Padre, esposo, político. Esas tres son mis facetas, podríamos decir, como persona. Soy un orgulloso padre de una niña, casado hace unos cuantos años ya, casi 5, y bueno, un político por vocación y por formación, porque tengo una formación justamente para dedicarme a la política. Algo importante también en esta coyuntura en la que se está viviendo la política en nuestro país es saber por qué has decidido incursionar en la política, qué te ha dado ese empujón para querer participar. Mira, yo creo que la política siempre está en las familias, en la sangre o probablemente hasta hereditario, te diría. ¿En qué sentido? En mi casa siempre ha habido política. En las charlas de sobremesa tengo dos abuelos y bisabuelos que han sido políticos, que han tenido cargos públicos, diputado uno, alcalde otro. Entonces siempre ha estado la política presente en la familia. Y personalmente yo nunca dudé de lo que quería hacer. Yo me formé para justamente dedicarme a la política. Soy politólogo de formación, tengo una maestría en administración pública, otra en administración de empresas, un diplomado en comunicación política. Entonces hago lo que me gusta prácticamente. ¿Qué te ayuda o te motiva en esta circunstancia, en la actual circunstancia que vive nuestro país para volver a ser candidato a diputado? Mira, yo soy parte de esa generación que ha salido del 21F, ¿no? Yo me inicié justamente ahí en las plataformas. Ya era politólogo, claramente había tenido una pasada previa por Unidad Nacional, fui asambleísta departamental. Me dediqué luego al activismo, estuve muy vinculado al tema de las plataformas. Y ahí que yo creo que empezó ese chip de cambio, de visión diferente de país, y creo que eso nos influyó muchísimo a los que hoy tenemos más o menos 37, 38 años, ¿no? Un poco menos de 40. Esta generación que tiene una idea diferente de país, que el 2019 conformamos comunidad ciudadana entre plataformas, líderes políticos, una visión un poco más ciudadana de lo que debería ser la política, a la vez un poco más ingenua, y luego, bueno, termina con Carlos Mesa, que gana el 2019, el 2020 ya no se da ese triunfo. Tenemos una bancada mayoritaria como nunca antes, pero con mucha inexperiencia política. Y bueno, de los que están ahí presentes en el imaginario colectivo de la gente, pues somos pocos, ¿no? Pero, en todo caso, ¿qué me motiva? Que el trabajo todavía no se ha concluido. Si bien en el 2019 Carlos Mesa le gana a Evo Morales se escapa, se va, el proyecto del MAS empieza a caer por sí solo, hay una regresión con Luis Arce Catacora, que entiendo yo, y siempre lo he dicho, es parte de una transición, al igual que el Janine Áñez, porque ya no está el caudillo y el partido se empieza a destruir. Y bueno, lo que nos falta ahora es terminar de construir la otra Bolivia, una Bolivia diferente. Entonces, ahora, este 2025, creo que es el momento de terminar la tarea. Y por eso, para concluir nuestra tarea de construcción, es que vuelvo a candidatear, esta vez en el bloque de unidad, donde Comunidad Ciudadana es parte, donde está Unidad Nacional. Para mí ha sido muy interesante y muy natural estar en ese camino de la unidad. Por lo tanto, estamos justamente para eso, para terminar de construir lo que habíamos empezado el 2016. Ahora te toca enfrentar tal vez la etapa más difícil también porque el tema de hacer campaña en la calle es distinto a hacer en las redes sociales. En la actualidad como que se ha vuelto muy de moda ver las redes para ver el tema de que los políticos hagan su campaña. En la calle es distinto. En la calle la gente se acerca a ti, te pide propuestas, te da propuestas también, y tú estás yendo para una circunscripción que ha sufrido y es muy golpeada en los últimos años, no solo por el tema del transporte, sino también por tema de límites, por del tema del clima también. Genera realmente esa idea de los vecinos de que
su diputado, su representante, haga un cambio y fiscalice también este tipo de cosas. Quiero que me cuentes cuáles son los 3 problemas que has detectado en la circunscripción 7 y cuáles serían las soluciones. A ver, parto por lo primero. Esta vendría a ser la cuarta campaña que realizo, ¿no? Ujú, Obviamente ha cambiado mucho. La entrada del TikTok en esta campaña ha sido fundamental y lo hemos visto ya desde el 2021, ¿no? Pero el 2019-20 no existía TikTok, las campañas anteriores eran con una hermenéutica diferente, pero obviamente este es un reto, ¿no? Y nos estamos prácticamente sumergiendo en esta nueva forma de hacer campaña que es territorio y TikTok, ujú. porque prácticamente tu mensaje tiene que llegar en las redes, pero también tiene que hacerse latente en la calle, ¿no? Entonces, en ese trabajo estamos, hemos recorrido a lo largo y ancho la circunscripción. Lo bueno es que yo he estado fiscalizando, esa ha sido mi labor y puedo decir que he sido el único diputado de La Paz que ha fiscalizado en todos los niveles. Estoy hablando del nacional, del subnacional, gobernación y también municipio. Y he hecho un fuerte énfasis en el municipio porque a mí me ha dolido lo que está pasando con La Paz. Y más aún con la zona sur, porque yo he vivido toda mi vida en la zona sur. He salido del colegio San Ignacio, mi colegio, mis amigos, todos están ahí. Y lo que está pasando hoy con La Paz, especialmente en la zona sur, con tantos errores de la alcaldía, empezando de la ciclovía, el tema riesgos, etcétera, han sido fiscalizados por mi persona. Y en el camino nos hemos dado cuenta de gravísimas falencias. Una de ellas es, por supuesto, el tema límites. El tema límites ha sido fundamental en estos últimos 4 años. ¿Por qué? Porque también por la fiscalización que hemos hecho, nos hemos podido dar cuenta del tema de las construcciones fuera de norma. Y nosotros, especialmente yo en mi fiscalización, hemos logrado frenar 4 normativas de la alcaldía en 3 años para legalizar lo ilegal. Yo lo comparaba eso a que es como que el gobierno quisiera pues legalizar los autos chutos cada 8 meses. Ujú. En vez de ser un perdonazo, se convierte en un incentivo perverso a seguir chuteando. Lo mismo ha pasado con las construcciones fuera de norma. Iván Arias ha convertido esos perdonazos o esas regularizaciones en un incentivo perverso que haya una construcción fuera de norma y que después como consecuencia tengamos pues a muchos paseños afectados en su patrimonio. Durante 4 años nosotros hemos recibido muchísimas quejas, muchísimas denuncias, muchísimo llanto de personas que han perdido su patrimonio por estas construcciones fuera de norma, por estas constructoras que han tomado el capital y bueno, se ha terminado develando lo que pasó con las loritas justamente en la fiscalización que hemos hecho. Por lo tanto, nuestro primer problema que vamos a tocar es el tema límites. Tiene que subsanarse el tema límites. No se puede seguir en esta superposición de municipios. Se tiene que cerrar de una vez el tema límites. No basta con lo que hoy tenemos, que es la ley de límites y la ley marco de autonomías. Claramente las dos normas han quedado pues escritas, pero nadie las ha ejecutado. Ahora necesitamos la gestión del parlamentario. Por eso nosotros en nuestra propuesta estamos generando un consejo que pueda permitir la solución de estos límites. ¿En qué sentido? Con la participación del nivel central, ministerio, viceministerio, viceministerio de autonomías, el alcalde, el gobernador, los concejales, los asambleístas departamentales, prácticamente en este consejo que estamos pidiendo nosotros y que lo vamos a constituir, están presentes las fuerzas vivas de la paz, para que en el marco del acuerdo podamos solucionar el tema límites y que también nos va a permitir avanzar con otro tipo de consensos sociales. Este Consejo Metropolitano del Sur, que es así como lo hemos denominado, porque también por este crecimiento que ha tenido la circunscripción 7, hemos podido entender que ya La Paz no puede proyectarse solamente como municipio, tiene que tener una concepción y una visión de metrópoli. Cómo nos vamos a desenvolver y rodear con los otros municipios y desarrollar, cómo nos vamos a interconectar. La Paz, Palca, Mecapaca, Chocalla, El Alto, todos esos municipios tienen que estar intercomunicados, interconectados, por lo tanto es parte de nuestra propuesta también. Este Consejo Metropolitano del Sur baja de lo que vendría a ser nuestra propuesta nacional, que son consejos departamentales, porque Samuel ha entendido y ha propuesto en nuestro programa nacional que tenemos que avanzar un 50-50. Es decir, tiene que haber un nuevo
una nueva administración y redistribución de los recursos del Estado. Ya no puede ser 88 y 12, sino que tiene que ser 50 y 50, y lo que va a permitir un desarrollo local. Y al tener mayor desarrollo local, tenemos que pensar en las ciudades intermedias y en las ciudades grandes. Por lo tanto, este consejo baja justamente de ahí para hacer efectiva la propuesta. Vamos a poder, a través de este Consejo Metropolitano del Sur, solucionar el tema límites, hacer políticas públicas eficientes con respecto al turismo, que es otra cosa que estamos promoviendo nosotros, un circuito turístico, porque La Paz tiene los mejores hoteles, también En la tiene zona Palca, sur. Mecapaca, Chocalla, También. tienen una cadena hotelera cada uno, tienen lugares turísticos muy importantes, pero no hay esa interconexión, no hay esa política pública que logre visibilizarlos, que logre plantear un desarrollo conjunto. Todo eso tenemos que planificar. Luego, tenemos el tema que es parte fundamental de nuestra propuesta, que es el tema emprendimiento e inversión, enfocado especialmente en los jóvenes, porque ahí nosotros tenemos que, bueno, visibilizar que más del 60% de los votantes hoy tienen menos de 40 años y tienen la voluntad de generar sus propios recursos. Estamos promoviendo nosotros un CITE en la zona sur, que es un centro de innovación tecnológica, y además fondos concursables para emprendedores, para emprendimientos, para empresas familiares, para que éstas puedan crecer y desarrollarse, y obviamente facilidades tributarias, exenciones tributarias, que es algo necesario para que las empresas puedan tener formalidad y puedan crecer. Entonces, todo eso en el marco de la zona sur, de este ecosistema que queremos plantear, porque finalmente el crecimiento de esta circunscripción, que al principio nos pareció realmente bastante complicado, porque estás mezclando 4 municipios en una circunscripción. Claro. Era más fácil ser alcalde de La Paz que ser diputado uninominal, porque tienes 4 municipios diversos y diferentes, ¿no? Pero además, ¿cómo Entonces, unes, Alejandro, el tema del área rural con el área urbana? Porque si bien al llegar a la zona sur nosotros podemos, no nos damos cuenta tal vez la diferencia, y podemos llegar a otros sectores rurales, pero la población, ¿cómo la unes? ¿Cómo unificas a toda la justamente circunscripción? ese era el cuestionamiento que le hicimos al TCE. Yo fui el único diputado que protestó por el tema de los límites, y te quiero aclarar que además no solamente es la circunscripción 7, son 63 uninominales en Bolivia, circunscripciones uninominales, 24 hicieron ese Ujú. movimiento, tratando de mover territorios, ruralizando y mezclando ciudades intermedias con ciudades grandes. A ese concepto estamos avanzando nosotros. ¿Cómo lo entendemos? Como metrópoli. Tenemos que tener una concepción de La Paz como planificación y crecimiento, que ya no puede crecer solamente como oleada. Hay que crecer de manera interconectada a los otros municipios, pero no significa colonizar los otros municipios. Significa tener una conexión y una planificación y un desarrollo conjunto. A eso tenemos que avanzar en el marco de las autonomías claras, y por eso nuestra propuesta de Consejo Metropolitano del Sur, que además, ¿cómo entendemos eso? Pues hay que ver los niveles de desarrollo. Lastimosamente, Palca, Mecapaca, Chocalla están por encima del 60% con niveles de pobreza. ¿Y eso qué significa? Que no han llegado las políticas públicas, que los alcaldes no están funcionando, que el gobernador nunca pasó por ahí. Entonces, obviamente ahí tienes que tener una gestión importante de la autoridad, de la única autoridad que puede subir y bajar, que es el diputado uninominal. Está en el marco nacional, en la Asamblea Legislativa, pero también puede bajar y estar a la par de un concejal de una ciudad intermedia. Por lo tanto, ese es el rol, la gestión y la cogestión con la gente para mejorar el territorio. Se te ha visto a ti en esta última gestión muy cercano también a esto, ¿no? A indagar qué está pasando, tal vez a fiscalizar al alcalde. Se había tal vez en algún punto hasta político, ¿no? Esa pelea que has tenido en algún momento en el hall de la asamblea. Pero, ¿sabes qué pasa? Y lo decían la gente que nos sigue, la gente que nos escucha. Dice, lo que pasa es que nuestras autoridades llegan al poder y se olvidan de dónde han venido. Alejandro, hay momentos en los que vemos a diputados en campaña y luego desaparecen. ¿Cómo vas a hacer para que eso en tu gestión, si volvieras a llegar a la asamblea, no sea así, sea distinto? Mira, yo no fui el diputado uninominal de esta gestión, Ujú. pero creo que actué más que el diputado uninominal. Siempre estuve presente en mi barrio, en mi circunscripción y en mi ciudad, en mi municipio, porque a mí, yo soy un paseño de corazón, como te digo, ¿no? Y un orgulloso paseño.
Entonces me duele mucho que La Paz, que ha pasado de ser una ciudad líder, con capital humano, con los mejores profesionales, al relego absoluto, al olvido. Estamos a Ujú. punto de pasar al olvido y eso me molesta mucho. Entonces, yo soy parte de la gente que cree que La Paz se tiene que rescatar. Por lo tanto, mi rol va a ser activo, totalmente activo, propositivo y en defensa de los paseños, porque además estoy convencido de que no podemos permitir que se siga quitándole derechos o atropellando los derechos de los paseños como se está viviendo ahora. Ujú. Están loteando las calles, prácticamente es un atropello permanente y la gente está muy molesta. Y por eso es tan difícil, complicado a veces la relación del día a día en la ciudad de La Paz. Por lo tanto, yo vivo aquí, siempre he estado en la zona sur, todos mis vecinos me conocen, todos mis compañeros de colegio me conocen. Yo voy a estar permanentemente como he estado y por eso vengo con credenciales propias, con mi trabajo, con mi formación, sin portación de apellidos. Entonces vengo con mis propias credenciales a decir lo que he hecho y lo que voy a hacer. Ahora entrando un poco más al tema nacional. Bolivia está dividida en todo sentido, política, social. ¿Cómo desde la Alianza Unidad van a lograr unir al país? No solamente se deberían unir los políticos, sino el país completo, ¿no? Mira, yo creo que hay que entender dos puntos importantes que estamos viviendo. Primero, está este final de ciclo del MAS, que es un final bastante complicado para la gente. Es un final donde estamos viendo, evidenciando el desastre de lo que ha sido el MAS, el socialismo propuesto, el programa, el modelo económico, todo colapsó y todo está mal. Y en eso la gente quiere un cambio, pero quiere un cambio que no vuelva a ser una experiencia del pasado. No vamos a volver al neoliberalismo de los 90, ¿no es cierto? Porque también el mundo ha avanzado. Aquí todos los ciclos políticos no son aislados, Mm. son una tendencia que se van dando a nivel mundial. Nadie ha vuelto al neoliberalismo. Por lo tanto, eso es imposible, no lo vamos a hacer. Y por otro lado, este ha sido un momento muy fuerte de confrontación entre bolivianos. 20 años hemos estado peleando con el imperio, con Santa Cruz, con el uno, con el otro, Cambas Collas. Hoy Bolivia necesita unidad, unidad con reconciliación y con inclusión. Y por eso nosotros hemos planteado desde el principio unidad clara y concreta, unidad con inclusión, unidad que permita generar un espacio de mayoría y de consensos. Esa es nuestra primera lógica de trabajo. Queremos tener la mayoría de la gente respaldando este proyecto con los consensos suficientes. Y por otro lado, algo fundamental. En la base principal de nuestro programa de gobierno, nosotros estamos planteando un cambio de chip. ¿En qué sentido? Este gobierno lo que ha hecho ha sido pues tomar los recursos de los bolivianos y empezar él a construir empresas, competir con el uno, con el otro, hacer confrontar a la gente y en ese sentido se ha perdido el sentido común. Nosotros, ¿qué hubiera sido de este país si en vez de invertir en fábricas de papas Ritz, en papel bol, esos recursos que han sido la mayor bonanza de la historia de este país, estamos hablando casi de 90.000 millones de dólares que ingresaron por la venta del gas en estos 20 años, si hubieran invertido en el capital humano, hubiéramos invertido en empresas familiares, en el conocimiento de la gente, en el emprendimiento de los jóvenes, no estaríamos en la crisis que estamos viviendo, tendríamos más bien pues técnicos de verdad, investigación, patentes en el país, tendríamos otro país. Por lo tanto, tenemos que cambiar ese chip. En vez de pensar en las empresas públicas, vamos a pensar en la gente. En la gente vamos a invertir, en el capital de la gente. Que eso es importante, ¿no? Y los jóvenes siempre nos preocupamos de eso, de qué va a pasar con el tema del empleo, por ejemplo. En este último tiempo, realmente el emprendedurismo ha salido muy a flote porque no hay fuentes de empleo. Porque para llegar a tener un trabajo en el sector público tienes que ser amigo de alguien, tienes que tener un buen apellido o tienes que haber hecho algo más que solamente campaña, ¿no? ¿Qué le dices a esos jóvenes que no creen ya en los políticos? Que se acabó el nepotismo, porque este país está en la ruina justamente por eso, porque hoy Bolivia necesita confiar en la gente y en los emprendedores, y los que arriesgan siempre son la gente y los emprendedores, no arriesgan las empresas públicas. Es fácil arriesgar cuando la plata no es tuya, ¿no? Ujú. Pero obviamente este país tiene que ser, primero, por la educación y por los méritos para los jóvenes, porque se les va a abrir espacios de becas, se les va a abrir fondos para que puedan ellos estudiar y vamos a ser competitivos en el nivel educacional, lo dijo Samuel, vamos a entrar a las pruebas PISA,
de entrada, aunque nos vaya mal el primer año, vamos a ir mejorando los siguientes años y vamos a ser competitivos, lo que va a permitir que nuestros jóvenes puedan salir afuera a estudiar y puedan volver y además tener un espacio consolidado para la investigación, para la docencia o para trabajar. Por otro lado, en el plano de la inversión y del emprendimiento, vamos a facilitarle todo prácticamente a los jóvenes para que puedan emprender y generar trabajo. Este país no puede tener pues una mayoría de empleados formales públicos, más de 500,600,000 empleados formales públicos. Los generadores de empleo naturales son las personas, son los emprendimientos. Eso tenemos que hacer. Por lo tanto, tenemos que cambiar ese chip y por eso el cambio de fondo que queremos hacer. Y en ese sentido, los jóvenes tienen que sentirse más bien abrazados por este modelo de país que queremos, porque es un país que va a ser mucho más abierto a las ideas, va a ser un país abierto al mundo, va a ser un país que puede intercambiar, no va a ser difícil irse a otra universidad y volver, no vas a tener un trámite eterno de años para convalidar tus títulos, o sea, vas a poder emprender, no vas a tener el acoso del Estado, vas a tener fondos concursables, vas a poder generar tu propio patrimonio, tu propia riqueza con tu talento y con tu capacidad. Eso es lo que quieren los jóvenes en realidad, Claro. ¿no? Y además también algo que veíamos mucho en las campañas en general, esto de que no se vayan del país. Los jóvenes tendemos a ver horizontes nuevos porque realmente no vemos que el país avance. Como tú decías, si la ciudad se ha estancado, imagínate el país, ¿no? Hemos Claro. quedado atrasados en muchos aspectos, ¿no? Es así, ¿no? Mira, yo tuve la suerte de estudiar afuera, mucho tiempo estuve viviendo en México, haciendo la maestría, y yo me acuerdo mucho la llegada de muchos venezolanos el 2014. Mucha gente joven de Venezuela que llegaba de donde sea, como sea, y es triste porque tú ves gente profesional, había médicos, ingenieros, trabajando de garzones, es muy difícil la vida afuera, Ujú. es muy difícil el exilio, es muy difícil migrar a otro país, nunca estás con tu gente, por lo tanto eso no queremos para nuestros jóvenes. Personalmente no lo quiero porque yo lo he visto, me dio mucha pena. Tengo muy grandes amigos que han hecho esa travesía en otros países y creo que Bolivia está en un punto que puede salvarse. Podemos evitar ese desastre. Sin embargo, tenemos que tener la conciencia de que lo que está haciendo el MAS no podemos permitirle que nos amenace, no podemos permitirle que nos quiera robar la elección. Tenemos que tener ese resguardo entre todos. Este es un punto importantísimo. Hay que controlar el voto, hay que cuidar el voto en esta elección. Justamente tocabas un tema que también la gente lo piensa, no solo los jóvenes, sino la población en general. ¿Qué opinas sobre el rol del masismo actual en nuestro país? Y sobre, en especial, sobre los líderes, ¿no? Que han salido varios en este último tiempo. Mira, lo que le está pasando al MAS es muy claro en la ciencia política, ¿no? Es un sistema de partidos hegemónico, donde tú tenías un caudillo importante que mandaba y hacía lo que le daba la gana, y tienes una estructura de partido que va cooptando instituciones para permanecer en el poder, y en ello ha cooptado todas las instituciones del país, a excepción de la Asamblea Legislativa hoy. Ujú. Entonces, ¿cuál es el rol? Se fue el caudillo, pero la estructura todavía se mantuvo. Hoy se mantiene, pero con otra persona que es Luis Arce Catacora, que no sabe conducir y no tiene una visión de país y no tiene el capital político. Por lo tanto, ese es un proyecto ya fallido. Sin embargo, todo está contaminado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que reestructurar el Estado. Tenemos que sacar a todo el desastre que han logrado meter en las instituciones, la corrupción, tenemos que sacar el crimen organizado, todo ese desastre que ha destruido las instituciones tienen que salir, primero. Y segundo, los liderazgos no existen porque el caudillo pues, no permite que surjan nuevos líderes. Esto es como una olla de presión. Cuando tú destapas la olla empieza a salir todo, ¿no es cierto? Y sale sin forma. Eso pasó el 2019. Hoy lo que está saliendo de la olla no tiene forma y no tiene futuro tampoco. Por lo tanto, Andrónico Rodríguez le iba mejor callado que hablando porque no tiene consistencia, no tiene oferta, no tiene propuesta, no va a tener nada que ofrecer y además carga con la mochila histórica. Entonces, hoy el MAS no tiene liderazgos. Y los pocos que estamos viendo hoy salir, tal vez Eduardo del Castillo que está como candidato, pasada la elección van a desaparecer porque este país va a exigir un cambio. Y eso significa para los bolivianos avanzar en la madurez.
Es decir, como país, al igual que las personas, hay ciertos momentos como la adolescencia que se dan cambios importantes. Nosotros estamos entrando a la madurez. Yo creo que después de este momento vamos a tener un sistema político más sólido, institucionalidad más sólida, ojalá un sistema de partidos más representativos y por supuesto una proyección y una democracia más fortalecida, porque lo fundamental en la democracia es el límite al poder. No podemos volver a tener una persona que quiera reelegirse cada vez por encima de todos, argumentando que su derecho humano está por encima de todos nosotros, algo que es imposible y no podemos permitir. Desde tu prioridad, cuando llegues a la asamblea, en los primeros 100 días, ¿cuáles son las 3 o las 4 más importantes acciones que debería tomar el gobierno, la asamblea, para que el país salga de esta crisis? Lo primero que tenemos que decirle a la gente es que nosotros, para lograr las reformas del Estado, tenemos que tener una mayoría sólida. Tenemos que tener una bancada fuerte. No podemos permitirle al MAS que tengan una bancada que nos pueda bloquear prácticamente las reformas del Estado. Entonces, tenemos que tener mayoría. Segundo, tenemos que tener un plan estratégico y una persona capaz a la cabeza de la Asamblea Legislativa. Tenemos a David Choquehuanca, prácticamente un florero estos 4 años, y lo digo con conocimiento de causa. Nunca hizo nada, no salió una sola ley de la Asamblea Legislativa de la Vicepresidencia. Ahora está haciendo sus memorias, no van a ser ni media página porque no sé qué va a poner. Entonces, tenemos que tener una persona capaz, una persona que pueda generar esos consensos. Y lo más importante, tenemos que producir un ahorro en el Estado. Por eso Samuel incluso lanzó este decreto supremo de donde se acaba la fiesta, porque es posible ahorrar en las primeras 100 horas casi 350 millones de dólares solamente recortando gastos insulsos, como ser ropa, como ser viajes, como ser representaciones, como ser, o sea, son ítems que no tienen sentido, pero que están ahí malgastándose. Por lo tanto, hay que producir ese ahorro y en el camino vamos a ir pues avanzando en el ahorro mayor. Y por otro lado, ya finalmente con una mayoría parlamentaria tenemos que lograr pues estabilizar la economía, tenemos que lograr garantizar abastecimiento de combustibles, tenemos que aliviar el tema del dólar paralelo y todo eso con una política económica rápida que genere confianza a nivel interno y a nivel externo, porque a nivel externo también algunos créditos se pedirán y a nivel interno tenemos que tener gobernabilidad. ¿Qué evaluación haces en la actual asamblea? Hemos visto realmente episodios muy tristes para el país dentro de la asamblea legislativa. Tú has estado y estás dentro. ¿Cómo la evalúas en esta gestión? Mira, la gente ha sido muy crítica con la Asamblea Legislativa, pero yo creo que no han entendido el momento histórico que nos ha tocado vivir. Esta es la primera vez que la Asamblea Legislativa tenía una mayoría de oposición. No una mayoría, sino que estábamos casi a la par con el movimiento al socialismo. Es decir, el MAS había perdido los 2/3. Antes, las anteriores gestiones, los diputados podían vociferar, gritar, hacer lo que quieran. No había mucho barullo porque el MAS con el rodillo parlamentario aplanaba todo. Sin embargo, hoy, como no tenían mayoría legislativa, no tenían los 2/3, hemos logrado ponerle un freno total al gobierno. Y por eso te decía, el MAS ha cooptado todas las instituciones, menos la Asamblea Legislativa, que se ha convertido en el resguardo de la democracia. ¿En qué sentido? Se ha buscado eliminar los interinatos, se ha buscado a toda costa, hemos peleado hasta el final para llevar adelante una elección judicial que ha terminado siendo parcial, pero elección judicial al fin, porque antes las elecciones eran pues con el rodillo parlamentario del MAS, no valía importaba nada. Entonces ahora hemos frenado también el endeudamiento excesivo. A Luis Arce Catacora se le ha dado 4.500 millones de dólares. No sabemos dónde está esa plata, porque algunos eran para obras, otros eran para otro tipo de carreteras. Nada se terminó, nada se transparentó. Por lo tanto, la Asamblea se puso fuerte, responsable y evitamos un mayor endeudamiento. Por lo tanto, yo creo que ahora la Asamblea Legislativa, por la coyuntura de confrontación que tenemos, hemos tenido un rol histórico. Y lo último que ha pasado que es el litio. Imagínate tú, en la anterior gestión, con los 2/3 del MAS, los contratos del litio se hubieran aprobado en 2 segundos. Hoy se ha dado la pelea, y felicito a mis colegas que han dado la pelea en la comisión, para que no se aprueben esos contratos, para que no haya un daño económico al Estado y a la futura gestión. Por lo tanto, yo creo que ha sido una lucha heroica prácticamente en la Asamblea Legislativa y por eso a quienes hoy la atacan a la Asamblea Legislativa, yo creo que no están viendo el panorama mayor histórico y el ciclo histórico que nos ha tocado vivir. Del 1 al 10, ¿en cuánto calificas la gestión en general de la Asamblea Legislativa?
Mira, a pesar de los conflictos que hemos tenido y como te digo, por los éxitos conseguidos y por el rol histórico, yo fácilmente le doy un 8, porque esta Asamblea Legislativa, a pesar de las peleas y de los conflictos, ha tenido resultados claros. En las otras podían no haber peleado nada porque ya no había nada que pelear, pues eran 2/3 del MAS. Por lo tanto, ya estaba todo perdido. Quiero agradecerte por este espacio. Es importante para nosotros conocer las propuestas, no solo de las cabezas de los partidos, sino también de los que van a llegar o aspiran a llegar a la Asamblea. Alejandro, para cerrar, te voy a dar unos nombres y quiero que me digas lo primero que se te venga a la mente. Samuel Doria Medina, Político, empresario y perseverante, podría decir. Iván Arias, Desastre, Andrónico Rodríguez, sobrevalorado, Álvaro García Linera. eh, teatrero. Gracias, Alejandro, por haber estado con nosotros y espero que no sea la última vez. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo. Gracias.